Vamos ahora, hermanos, a realizar una lectura bíblica. La vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 23 al 25. Juan 2, del 23 al 25. La palabra de Dios dice: Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora vamos a escuchar el mensaje titulado Lo que significa creer en Jesús, a cargo de nuestro hermano Juan Manuel Corte. Buenas noches, hermanos. Les invito a que iniciemos con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y poder meditar en ella. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo y porque en estos días podemos, Señor, tener la oportunidad de estar unidos, Señor, para recordar ese momento glorioso de la salvación ofrecida a la humanidad. Te pido, Señor, que hables a través mía y permitas que tu palabra pueda fluir en las mentes y en los corazones de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Lo que significa creer en Jesús. Quisiera llamar su atención al capítulo 2 del Evangelio de Juan y que pudiéramos analizar un poquito acerca de este capítulo. Tal parece que lo que Juan nos está narrando aquí tiene que ver con dos momentos dentro de la historia del ministerio de Jesús. Por un lado, en los primeros versículos leemos lo que se considera el primer milagro de Jesús, que es el poder multiplicar el vino en las bodas de Canaán. Pero si nos vamos al versículo 13, nos vamos a dar cuenta que Juan está escribiendo acerca de que Jesús purifica el templo. Y entonces vemos un salto enorme porque las referencias bíblicas con respecto a este evento nos las da Mateo en el capítulo 21, ya próximo a que Jesús fuera llevado a la cruz. Igualmente Marcos habla de él en el capítulo 11, en la misma situación, y Lucas en el capítulo 19, también próximo a los eventos de la crucifixión. Sin embargo, Juan hace esta referencia y podemos pensar que si el hecho de que Jesús purifique el templo en este momento, y Juan lo está poniendo de esa forma, es porque también nos está llamando la atención hacia algo importante. Porque si nosotros ubicamos esta narración en el capítulo 12, nos daríamos cuenta entonces que ahí queda mejor que en el capítulo 2, que es donde empieza prácticamente el libro. Pero sin embargo, yo quisiera esta noche hablar acerca de un momento muy importante de cuando Jesús ya estaba próximo a los días de la Pascua para llegar a todos estos eventos tan importantes para nosotros como cristianos. Y en el versículo 23 dice que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él viendo las señales que hacía. Y la pregunta sería, si muchos de ellos creían en él, ¿por qué no aprovechó Jesús el momento para que la gente lo proclamara Mesías? Pero el mismo texto nos da la respuesta, porque dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ser un discípulo de Cristo no es fácil, hermanos. No es una cuestión de emociones o de fanatismo. Ser discípulo de Jesús va más allá de eso. Requiere un corazón verdaderamente entregado. Y este texto
En esta noche vamos a ver cómo nos exhorta a reconsiderar lo que realmente significa ser un discípulo de Jesús. Veamos nuevamente lo que dice el texto. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El texto nos aclara que aún cuando la gente habría creído en él por las señales que él había hecho, Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Estos versículos nos presentan a Jesús como el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, que solo Él conoce lo que hay en nuestro corazón, ya que Él no se deja llevar por lo externo o por las apariencias. Sin embargo, nosotros como seres humanos, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por las apariencias al no conocer realmente a las personas? Por ejemplo, Samuel y todo Israel se dejó llevar por la impresionante apariencia de Saúl, creyendo que llegaría a ser un buen rey, cuando todos sabemos que no fue así. Dice ahí en 1 Samuel 9:2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Pero sin embargo, Saúl fue desechado por Dios por haber desobedecido. Esto mismo le volvió a ocurrir a Samuel cuando, dejándose llevar por las apariencias, intentó ungir para ser el nuevo rey, el sustituto de Saúl precisamente, al hijo de Isaí equivocado, porque dice ahí en 1 Samuel 16, 6 y 7, aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, dice la Biblia que Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aunque muchas veces como humanos nos dejamos llevar por las apariencias externas, en contraste Dios ve el interior, Dios ve nuestro corazón. Si el corazón es malo, las intenciones también lo serán, y por lo tanto se tenderá a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque las acciones sean buenas al principio, pero si el corazón no es recto, delante de Dios se terminará pecando, tal y también como le pasó al rey Amasías, donde se nos narra en 2 de Crónicas 1:2 que Amasías era de 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén, y nos dice que el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén también. Y dice ahí la Biblia, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Así, nos damos cuenta que no son las apariencias lo que debe determinar nuestras decisiones, sino el conocer el interior de los demás. Así fue el caso de Amasías, que aun cuando hizo lo recto delante de Dios, se ensoberbeció en su corazón y Dios lo abandonó. Jesús sabía que muchos lo seguían por la emoción del momento, o porque tal vez esperaban recibir un milagro de los muchos que había realizado entre ellos. Otros habían creído equivocadamente en él, tenían un concepto diferente de Jesús
pensando que como Mesías los iba a dirigir a una rebelión contra el Imperio Romano, cuando realmente Jesús había venido a establecer un reino diferente. Al final, su corazón no era perfecto y su creer se basaba solamente en sus emociones. Por lo tanto, es importante entender que creer en Jesús implica conocer sus demandas, pero también vivirlas. En primer lugar, yo quisiera decirles, creer en Jesús no es cuestión solo de palabras. Se debe tener un corazón verdaderamente entregado a Él y se debe reflejar en nuestras acciones. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, nos habla de la importancia de manifestar las características propias de un hijo de Dios. Dice en primera de Juan 3, 9 y 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí leemos claramente que creer en Cristo requiere de una verdadera conversión. No es algo solo de simples palabras o de pura emoción, de poder ver a un Dios o a una persona que vino y que hizo muchos milagros y que esto como consecuencia tiene que ver con creer en Él. No, el texto resalta que es necesario cumplir ciertas demandas que todos los hijos de Dios estamos obligados a poner por obra. En este caso, dice, no practicar el pecado, hacer justicia y amar a nuestro hermano. Esto no quiere decir, hermanos, que vamos a dejar de pecar, porque el pecado lo traemos en nuestra naturaleza. Pero Juan lo dice de una manera directa y consciente, no practicar el pecado. Por tanto, creer en Cristo implica conocer exactamente sus exigencias. Jesús lo declaró con estas palabras. Dice en Mateo 16, 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y entendemos aquí en este pasaje que negarse a nosotros mismos es alejarnos precisamente de esos hábitos, de esas costumbres que nos tienen atados al pecado. Creer en Jesús implica estar conscientes de que nos espera una vida de negaciones, de rechazos, de dificultades y aún de nuestros propios hermanos. Creer en Cristo implica abandonar nuestra antigua vida de pecado, porque cuando creemos en su nombre, debemos comprender que no podemos seguir pecando y continuar llevando una vida que está entregada al mismo pecado. Por ello el apóstol Pablo nos exhorta de la antigua manera de vivir y nos dice, despójense de ella y vístanse de justicia. En Efesios 4, 22 al 24, Pablo lo menciona de esta forma, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En segundo lugar, hermanos, creer en Cristo implica recibir y llenarnos de su palabra. Y es por medio de su palabra que el creyente llega a conocer a Jesús. Jesús lo dijo de esta forma, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son
las que dan testimonio de mí, en Juan 5:39. También a través de su palabra, el creyente aumenta su fe. Porque dice ahí en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo que no debemos olvidar que al momento de creer en Cristo, estuvimos dispuestos humildemente a someternos a su palabra. Dice en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El texto nos insta a recibir con mansedumbre la palabra. Esto es, no solo memorizarla, aprenderla o aún interpretarla, sino a ponerla por obra. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, los siguientes 2 versículos 22 al 25, leemos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lamentablemente, hermanos, en el mundo cristiano, muchos dicen ser seguidores de Cristo, pero no están dispuestos a someterse a los requerimientos de su palabra. Muchos somos tan solo oidores de la palabra, porque nos gusta oír la palabra, nos gusta oír la exposición de la palabra, y también somos críticos de la palabra cuando alguien la expone y no estamos de acuerdo en su forma de hacerlo. Pero dice aquí que no debemos ser oidores nada más, sino también hacedores. Y el hacer o el poder poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, esto es también lo que nos hace ser a nosotros creyentes, conociendo sus demandas. En tercer y último lugar, creer en Cristo implica dar los frutos y señales de un verdadero seguidor. Frutos y señales de un verdadero seguidor. Jesús lo aclaró cuando dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús siguió diciendo ahí, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar buenos frutos, o más bien, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice Jesús, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 17, del 16 al 20. Y hermano, cuando la Biblia habla de frutos en la vida del creyente, se refiere al carácter y a todas aquellas acciones que testifican que la persona verdaderamente ha creído en Jesús. Por eso no basta decir, yo creo en Jesús, como el texto de Juan 2:23 en el cual nos estamos basando. Pues en el versículo 25 de este pasaje dice, Él sabe lo que hay
en el hombre. Entonces, si nuestras acciones dicen lo contrario, la palabra nos aclara y enfatiza en Santiago 2, del 14 al 18, que de nada sirve decir tengo fe si nuestras acciones no concuerdan con nuestras palabras. Porque escribe Santiago en el versículo 14 del capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y sigue escribiendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, y añade, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y todavía sigue diciendo ahí en los siguientes versículos lo siguiente. Fíjese bien. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando realmente creemos en Jesús, hermanos, su poder se manifiesta en nuestra vida a tal punto que podemos hacer cosas semejantes a las que Él realizó durante su ministerio. Jesús lo dijo ahí en Juan 14, del 12 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Creer en Jesús, hermanos, tiene exigencias. Creer en Jesús tiene un propósito de vida diferente a la vida en este mundo. Y creer en Jesús es creer en lo que Él dijo. ¿Y cuántas veces queremos solamente pincelar o barnizar el mensaje de Dios, hablando y diciendo que esas palabras que Jesús mencionó ya no son para nosotros, son para aquellos que estuvieron con Él? No, Jesús habló y dice la palabra de Dios que su palabra es la misma, hoy, por los siglos, que la palabra de Dios permanece en su pueblo. Sin embargo, nosotros muchas veces desechamos aquellas cosas que creemos imposibles, pero precisamente porque nuestra forma de creer muchas veces se asemeja a aquellas personas que menciona en Juan 2, del 23 al 25. Cuando realmente creemos en Jesús, su poder se manifiesta en nuestra vida a tal punto que podemos hacer cosas semejantes
a las que Él realizó durante su ministerio. Y aunque creer exige mucho, trae grandes recompensas, entre ellas la más grande, la vida eterna. Pero también promete que su poder se manifestará en nosotros y que a través de la oración Él responderá a todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. Cuando creemos en Él, realmente creemos en Él, sus señales se manifiestan en nosotros, dando testimonio de que somos los verdaderos creyentes, de que el mundo puede entender y puede comprender y puede ver a los verdaderos creyentes. Entonces Jesús dijo ahí en Mateo 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lamentablemente, aquellas personas que habían creído no lo hacían con un corazón perfecto. Habían creído en Jesús por sus señales, pero no estaban dispuestos a cumplir sus demandas. Su insistencia en hacerlo rey y Mesías era una cuestión emocional del momento. No habían experimentado un verdadero arrepentimiento. No estaban dispuestos a someterse a su señorío. Por lo tanto, Jesús sabía que no podía confiar en ellos, ya que conocía su corazón. Los versículos 24 y 25 de este pasaje, hermanos, son contundentes. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Te invito a reflexionar esta noche en las siguientes preguntas. Entendiendo que Jesús sabe lo que hay en tu corazón. ¿Estás consciente de que Dios sabe y conoce la forma en que crees en Él? ¿Tu testimonio es agradable y aceptado por Él? ¿Jesús se fía de ti? Recuerdo un dicho que mi mamá repetía y ella decía: la cana engaña, pero la arruga desengaña. Y yo lo aplicaría en esta noche de la siguiente forma: las apariencias engañan, pero lo que manifiesta el corazón desengaña. Dios nos ayude, hermanos, a ser veraces en nuestras acciones, acordes con lo que hay en nuestro corazón. El Señor les bendiga.